Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. La vida de Martín Lutero. Episodio número 9. Habsburgo fue otro punto de inflexión de la Reforma. Hasta entonces, la causa de Lutero había sido sobre todo un desencuentro entre los agustinos y Roma, pero ahora también era un asunto que concernía a la política laica. En Habsburgo, Lutero encontró un grupo de segregales simpatizantes, algunos de ellos importantes políticos o intelectuales de la época. Konrad Pöndinger, secretario del Ayuntamiento de Habsburgo, político eminente del imperio e insigne humanista, cenó con él. Christoph Lehmann-Tell pertenecía a una importante familia patricia de Habsburgo y su apoyo sería vital para proteger el movimiento. Lutero también conoció al Benedicto Beigbühl y a Benrad y Konrad Adelmann, von Adelmansfelden, canónigos de la Catedral de Habsburgo que formaban parte del círculo de humanistas de Pöndinger. La dieta imperial celebrada en la ciudad acababa de finalizar y hombres como ellos, poderosos en el corazón del imperio, querían limitar el poder del Papa, reducir las contribuciones financieras de Alemania a la Iglesia y reformar las relaciones entre el emperador y los estamentos. La idea de Lutero les estimulaba, pero además tenía que ver con asuntos políticos que ocupaban un lugar en sus agendas. Sin embargo, Martín Lutero hubo de planificar solo su encuentro con Cayetano. No estaban ahí para ayudarle, pues el elector se había marchado el 22 de septiembre. Scherl, a quien el interlocutor había dejado encargado de ayudar a Lutero, no se reunió con él en Nuremberg. Puede que Spalatin formulara la petición vagamente o que Lutero no quisiera su ayuda, o quizás fuera Scherl mismo quien no deseara implicarse tanto. Staupitz, que había prometido asistir a las disputas, no llegó hasta el día siguiente del primer encuentro con Cayetano, de manera que Martín Lutero hubo de elegir sus tácticas solo. Antes del primer encuentro formal, Serralonga, el eclesiástico italiano nombrado mediador, aconsejó a Lutero que se presentara ante el cardenal y admitiera sus errores. Cuando Lutero se negó, el italiano preguntó: ¿acaso quiere un torneo? Cayetano, por su parte, había planeado cuidadosamente las reuniones para evitar una trifulca verbal poco digna. Pensaba hablar a Lutero en tono paternal, amonestándolo por sus errores, devolverle al buen camino y evitar el juicio en Roma. Pero Martín Lutero acababa de vencer a sus antiguos maestros Trufferter y Usingen en Heidelberg, y el paternalismo le enfureció, entre otras cosas porque había adquirido una identidad propia al romper con su padre. De hecho, siempre que escribía sobre este encuentro, Martín Lutero expresaba su irritación hacia el cardenal, que no dejaba de llamarle mi querido hijo. Además, Cayetano era dominico y un seguidor tan entusiasta de Santo Tomás de Aquino que había adoptado su nombre, convirtiéndose así en símbolo del escolasticismo, que Lutero detestaba. De manera que el cardenal intentó evitar el debate explicándole claramente los puntos de sus teorías que se alejaban de la doctrina de la Iglesia. Pero Martín Lutero se negó a escucharle a menos que pudiera demostrarle que se equivocaba, algo bastante distinto.
No puede sorprendernos que la primera reunión fuera un fracaso. Pese a sus buenas intenciones, Cayetano acabó gritando a Lutero y riéndose con sus partidarios italianos de los argumentos del monje alemán. Lutero hizo algo extraordinario. Apareció en la segunda reunión al día siguiente, acompañado de 4 consejeros imperiales, Staupitz, que acababa de llegar, y un grupo de testigos. También llevó un notario. Martín Lutero empezó leyendo un documento en el que afirmaba que se sometería al juicio y las legítimas conclusiones de la Santa Iglesia y de todos aquellos que estén mejor informados de lo que lo estoy yo. Pero negó haber firmado algo contrario a las Escrituras, los padres de la Iglesia o los decretales pontificias. Luego se negó a decir nada más, pero prometió responder por escrito. En la tercera reunión, celebrada un día después, mostró un largo documento en el que aclaraba su postura en relación con el tema objeto de debate con citas de las Escrituras e incluyó: mientras existan estos pasajes en la Biblia, no puedo hacer otra cosa, pues sé que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No quiero verme obligado a afirmar algo que vaya en contra de mi conciencia. Lutero había convertido en una batalla ritual pública lo que Cayetano quería que fueran unas conversaciones privadas, y sus respectivas posturas se fijaron formalmente por escrito en vez de surgir en la discusión. Había hecho exactamente lo que Serralonga le había aconsejado que no hiciera: librar un torneo. Los debates de Lutero con Cayetano estuvieron centrados en 2 puntos concretos: la naturaleza de ese tesoro de méritos que latía bajo la práctica de las indulgencias y el papel desempeñado por la fe en el sacramento. En cuanto a lo primero, Cayetano acusó a Lutero de negar que los méritos de Cristo fueran atesorados por la Iglesia, de manera que ésta pudiera recurrir a las indulgencias para librar a los pecadores del purgatorio. Esta idea iba en contra de la bula papal, una bula que no siempre se incluía en las colecciones de derecho canónico y que, en opinión de Martín Lutero, Cayetano mencionaba porque creía que su adversario no la conocería. Pero no fue así, y descubrió el farol del cardenal al replicar que en realidad lo que decía el texto de la bula era que los méritos de Cristo ganaban el tesoro de Cristo, y si esto era así, méritos y tesoro no eran lo mismo. Perdieron los papeles. El cardenal no dejaba de gritar: «¡Retráctate! ¡Reconoce tu error, porque es lo que desea el Papa!». Y Lutero, que buscaba la oportunidad de hablar, también empezó a gritar: «Si me demuestran que según la extravagante los méritos de Cristo son un tesoro de indulgencias, me retractaré como deseáis». El cardenal cogió el Código de Derecho Canónico y empezó a hojearlo hasta que encontró la página, solo para descubrir que lo que decía era que por sus méritos Cristo había ganado el tesoro. Lutero replicó triunfante: «Si Cristo ha ganado el tesoro por sus méritos, entonces los méritos no son el tesoro. El tesoro es lo que se ganó por los méritos, es decir, las llaves de la Iglesia, por lo que mi teoría es correcta». Lutero narró todo a Spalatín en una carta magistral y no pudo resistirse a comentar a su amigo que este monje alemán había demostrado ser mejor latinista de lo que Cayetano esperaba. Esto pudiera parecer mera semántica, pero el tema de fondo en la relación entre la Iglesia y el pecador, así como la naturaleza del perdón, si los méritos de Cristo y los de los santos, es decir, sus obras virtuosas, constituían un tesoro custodiado por el Papa, la Iglesia no era más que un banco gigantesco. La idea era que, como las obras atesoradas por Cristo y los santos excedían de lo necesario para pagar por su salvación, el excedente podía venderse en forma de indulgencias al pecador arrepentido. Pero si los méritos de Cristo no eran el tesoro, había de repensar la teología del arrepentimiento y la relación al sacrificio de Cristo en la cruz con el creyente mediante el concepto de gracia, como Lutero había empezado a enseñar. Resulta muy interesante que Martín Lutero pasara por alto este aspecto en los protocolos de la reunión de Augsburgo. Aunque sacó mucho partido al error de Cayetano en su correspondencia con Spalatín en su informe al elector, en todo caso
Como Martín Lutero defendía la primacía de las Escrituras sobre las decretales pontificias, el significado exacto de las palabras del Unigenitus se estaba convirtiendo en algo secundario. Para Martín Lutero, los méritos de Cristo no constituían ningún tipo de sistema de crédito. Fueron esos méritos los que dotaron a la Iglesia de sus llaves, es decir, del poder dar o negar los sacramentos a los individuos y de aceptarlos en la comunidad de cristianos. Además, puesto que ningún acto humano estaba limpio de pecado, no se podía pagar por el pecado. No habían buenas obras que sopesar, ni ninguna forma en lo que el individuo podía ser agradable a los ojos de Dios, ni comprando indulgencias, ni de ninguna otra manera había que rechazar entonces el modelo del banco del mérito en su totalidad. Por otro lado, mientras la práctica de las indulgencias permitía a la gente rezar por los demás y alentaba la oración en grupo, la celebración de misas, el encargo de las mismas y la realización de todo tipo de esfuerzos colectivos para lograr la salvación, en opinión de Lutero, el cristianismo estaba solo ante Dios sin ningún tipo de asistencia. A primera vista, parece un concepto débil e individualista de salvación, pues se pone el énfasis en el encuentro del creyente con Dios vivo. También debía responder a las propias experiencias de Martín Lutero y puede que reflejara a su vez una sensación de aislamiento. Estaba solo para defenderse. El otro tema de debate giraba en torno al papel de la fe y la eficacia de los sacramentos. Lutero afirmaba que sin fe los sacramentos carecían de eficacia, mientras que Cayetano insistía en que eran válidos en y por sí mismos. De hecho, manifestaba el cardenal, como nadie podía estar completamente seguro de su fe, era de vital importancia que la eficacia de los sacramentos no dependiera de ella. Al final, Cayetano se mostró dispuesto a llegar a un acuerdo en este punto, insistiendo que Martín Lutero se retractara solo del primer punto, aquel sobre el poder de las llaves que correspondían al Papa. Bajo estas discusiones intelectuales celebradas en Augsburgo, latía el concepto de autoridad. Cuando Martín Lutero mencionó los pasajes de las Escrituras en los que se basaba su postura sobre las indulgencias y el arrepentimiento, parece que Cayetano ni se molestó en leerlos. El cardenal creía que la interpretación que una persona hiciera de la Biblia no podía tener el mismo peso que un decretal pontificio, de manera que los procedimientos mostraron lo atinado de las críticas vertidas por Lutero en relación con el autoritarismo de la Iglesia y del Papa. Al final del tercer y último encuentro, celebrado el 14 de octubre, Cayetano perdió la paciencia. Despidió a Lutero y le dijo que no volviera a menos que estuviera dispuesto a retractarse. Luego exigió a Staupitz, su superior, que interviniera. Staupitz replicó que haría lo que pudiera, pero que los conocimientos sobre las escrituras de Martín Lutero eran muy superiores a los suyos. Mientras Cayetano manifestó que informaría a Roma y que esperaría instrucciones, pero ese mismo día Staupitz oyó rumores de que Gabriel de la Volta, cabeza de la Orden de los Agustinos, había solicitado que Cayetano aprendiera a Lutero y lo enviara a Roma. En respuesta, Staupitz le liberó de sus votos como agustino, incluido el de obediencia hacia sus superiores de la orden, pues se negaba a controlar o disciplinar a su antiguo protegido. Así, tras las reuniones de Augsburgo, Staupitz dejó de ser el superior de Lutero. No era la primera vez ni sería la última que Lutero daba un giro intelectual atacando a la autoridad. Pero esta victoria desató una enorme creatividad, además de tristeza y miedo. La ira justiciera y la agresividad que desplegaba parecen haberle dado fuerzas para desarrollar su propia identidad. También pudieron desencadenar la paralizante sensación de melancolía. Su otro amigo y agustino, Wenceslaus Link, también se fue de Augsburgo. Años después, Martín Lutero afirmaría que se había sentido muy solo en esa época. Staupitz me dejó solo en Augsburgo, recordaría en 1531, y cuando me fui de Augsburgo tenía miedo porque iba solo. Lutero había sido monje durante años, un hombre curtido en las instrucciones que sabía cómo ocuparse de quienes tenía a su cargo y mostraba la debida obediencia a sus superiores.
pero sin autoridad o apoyo institucional, estaba solo en su relación con Dios, esa singularidad cuya presencia anhelaba y temía a la vez. Esto es Titanes de la Fe. La vida de Martín Lutero. Pasaron 4 días sin que Cayetano le convocara o respondiera a la defensa que Lutero había presentado por escrito. El 18 de octubre, Lutero redactó una carta formal, firmada por 2 notarios y dirigido al Papa, en la que protestaba por este trato. También volvió a escribir al cardenal una carta muy respetuosa en la que se jactaba de mostrar una obediencia impecable. Reverendo Padre, ya he visto y quiero hacer hincapié en este caso mi obediencia y os habréis familiarizado con ella. Es la obediencia la que me hizo emprender tan largo viaje y enfrentar tantos peligros para aparecer ante usted y ponerme a vuestra disposición, pues mi cuerpo es débil y mis miedos muy limitados. No parecía que estas palabras fueran a romper al hielo con quien después de todo había tenido que retrasar varios meses su vuelta a Roma por su culpa. Lutero continuaba afirmando que no quería pasar tiempo aquí en vano y señalaba que las órdenes y los gritos que no comparecieran ante él, sino que era retractarme, era el único propósito. El tono de Lutero no expresaba contrición, como tampoco la carta dirigida al arzobispo de Maguncia, que adjuntó a las 95 tesis en octubre de 1517. Sus protestas de obediencia resultaban profundamente irónicas. Al romper las relaciones de autoridad, se ponían a la misma altura que el destinatario de la carta. No pudo resistirse a hacer un pequeño chiste al apelar a un papa, mal informado que debería estar lo mejor. Aunque su apelación al Papa, escrita en lenguaje jurídico formal, era ostensiblemente más respetuosa, Lutero dejaba claro que el juicio de la Iglesia no le inspiraba confianza. Llegados a este punto, sus nuevos amigos de Augsburgo le instaron a abandonar la ciudad, pues temían que Roma quisiera juzgarlo. Al parecer, en la noche del 20 de octubre, escapó escalando la muralla de la ciudad. Al día siguiente colgaron de la puerta de la catedral de Augsburgo su apelación al Papa, algo planeado muy probablemente por el propio Lutero para dar publicidad a su apelación y dotarla de fuerza legal. También implicaba que Cayetano no tenía remedio que reenviar la apelación al Papa León X. Ya no era un asunto que pudiera tratarse en privado con el fin de buscar la reconciliación. Johann Froben recibió una copia incompleta de la apelación al Papa en Basilea. No sabemos cómo, pero uno de los mejores impresores de la época y la difundió por toda Europa. Una vez más, Martín Lutero había demostrado ser maestro del drama, pero de forma enérgica estaba quemando sus naves. El torneo de Augsburgo trajo cola y se habló mucho de él, tanto en cartas privadas como en textos impresos. En los intervalos de sus encuentros con Cayetano, Lutero escribió una serie de cartas a Spalatin, a Karlstadt y al elector, en las que explicaba y justificaba su conducta y narraba los sucesos como si se tratara de un drama. Convirtió a Karlstadt en su confidente y le pidió que hiciera circular estas cartas entre Malchenton, Nikolaus von Ansdorf y el colega de Lutero, Otto Beckmann, y nuestros teólogos. En las cartas se narran los sucesos con mucho detalle y una cuidada puntuación. Estaban pensadas para ser leídas en voz alta a efectos de entretener y captar el interés del lector y sobre todo contradecir la versión del encuentro que pudiera dar Cayetano. Un mes después de la reunión, cuando el cardenal presentó su propio relato de los hechos a Federico, Lutero ya había dado su versión y se dispuso a rebatir los argumentos de Cayetano punto por punto. Y mientras que la misiva del cardenal constaba de 10 cortos párrafos y una postdata compuestos en un latín clásico y preciso, la réplica de Martín Lutero, 5 veces más largas, estaba escrita en una prosa emotiva y prolija. Lutero aún tenía otro as en la manga.
Había sido él y no su adversario quien llevara a un notario para que levantara acta de las reuniones de Augsburgo. Sabía que era una bomba de relojería. El 31 de octubre de 1518, exactamente un año después de haber colgado las 95 tesis, volvió a Gutenberg, envió su informe a la imprenta y lo publicó bajo el título de Actu Augustana. Cuando el elector intentó impedir que lo publicara, Lutero explicó a Spalatin que, puesto que se habían vendido las primeras páginas, no parecía prudente dejar de publicar el resto. El elector aceptó, pero insistió en que se eliminara el primer párrafo de las reflexiones de Lutero, en el que insinuaba que el breve papal que condenaba su obra era una falsificación. No era la primera vez que Lutero actuaba con celeridad, antes de que las autoridades pudieran intervenir. Pocos meses antes, cuando el obispo de Brandeburgo había tomado cartas en el asunto para impedir la publicación de su tratado sobre la indulgencia y la gracia, su primera obra escrita en alemán para una audiencia más amplia, Lutero aseguró que ya estaba a la venta en 1520. Habían unas 25 ediciones en todas las grandes ciudades de Alemania. Explicó astutamente a Spalatin que había quedado con el impresor en que imprimiría la apelación a León X y que después no había acordado con él, compraría todo lo impreso para detener la publicación, pero cuando se presentó allí con el dinero, ya se habían vendido todas las copias. Con esos actos, Lutero llevaba el conflicto con Roma un paso más allá. Su uso de la imprenta fue una táctica brillante. Sabía exactamente cómo evitar la censura y proteger sus ideas, difundiéndolas lo más posible, convirtiendo cada obra en un paso hacia la radicalidad que entregaba a una audiencia ávida. La lógica del mercado, con su anhelo de novedades, dio un gran impulso a la causa de Lutero. Mientras publicó en latín, sus escritos iban dirigidos sobre todo a una élite intelectual de clérigos, pero decidió traducir sus obras. Nadie había usado la imprenta antes para lograr un efecto tan devastador. Pero hubo otras razones de fondo que explican la negativa de Lutero a llegar a un acuerdo. En sus cartas de esos años, sobre todo en las dirigidas a Spalatin, se aprecia un sentimiento de exaltación y júbilo cuando empezó a dar por supuesto que moriría en el martirio. En las cartas escritas antes de Augsburgo se percibe cierta sensación de urgencia. Hubo que solucionar este tema rápidamente. Me dejaron muy poco tiempo, o aquí hace falta una acción rápida. El tiempo vuela y el día señalado se acerca. Todo lo anterior incrementó la singularidad e importancia de la reunión. Así que en mayo de 1518, cuando dedicó su explicación de las 95 tesis a Staupitz, había escrito: «Solo me queda una cosa, mi pobre y mi débil cuerpo, desgastado por el abuso constante. Si me lo quieren quitar recurriendo a la fuerza o a la intriga, solo me harán más desgraciado durante 1 o 2 horas». Con la salud debilitada por el exceso de ascetismo, nunca había esperado vivir mucho, y esta idea dejó su huella en su religiosidad. La perspectiva de martirio intensificó ese rasgo de su espiritualidad e incrementó la convicción de ser un elegido que acusaba desde que Santa Ana le salvara de la tormenta. El 11 de octubre había escrito desde Augsburgo a Melanchthon, quien para su alegría acababa de ser nombrado profesor de griego en Gutenberg. Le dijo que no había novedades, salvo que la ciudad bulle de rumores que incluyen mi nombre y todo el mundo desea ver al hombre que ha dado lugar al fuego de Erástrato. En la mitología clásica, Erástrato quemó el templo de Artemisa, pero parece que Lutero usa la referencia en doble sentido, sugiriendo que él, al igual que Erástrato, no solo estaba destruyendo el templo del papado, sino que probablemente fuera quemado a su vez. Decía: «Si Dios quiere, me quemarán por ti y por ellos». Prefería morir, y lo que más perturba es que prefería prescindir por toda la eternidad nuestras dulces conversaciones antes de retractarme, continuaba Lutero diciendo. Casi parece como que se estuviera pidiendo a Melanchthon que no se uniera a él en el martirio, pues él era el llamado a arder por ti y por ellos, sacrificándose por los demás. En realidad, Martín Lutero no pensaba solo en sí mismo, como escribió a Spalatin desde Augsburgo desde el 14 de octubre, sino pensaba recurrir a la fuerza. Karlstadt
y toda la facultad de Gutenberg que apoyaba la postura teológica de Lutero se verían amenazados y la supervivencia de la universidad, fundada recientemente, estaría en peligro. Como tenía la convicción de estar destinado al martirio, Lutero empezó a compararse cada vez con Cristo. En una carta enviada desde Nuremberg a sus amigos de Gutenberg, redactaba durante el viaje a Habsburgo lo siguiente: hágase la voluntad de Dios, que viva Cristo y muera Martín y el resto de los pecadores. Como está escrito, el Dios de mi salvación sea ensalzado. En el Acta Augustana fue incluso más explícito: mis escritos están en casa de Caifás, donde intentan levantar falso testimonio contra mí y no son capaces, de manera que los papistas primero arrestan a Cristo y luego buscan cargos de los que acusar, como Cristo había guardado silencio cuando Cayetano le había dicho que se equivocaba, como a Cristo lo mataría. En una carta que escribió a Spalatin en septiembre, insistía en que no quería perjudicar a Federico. Martín decía: estoy listo y dispuesto a todo lo que quieran hacerme o escribirme en mi contra. Espero que el soberano no se vea implicado en mis asuntos, a menos que pueda, sin que lo resulte gravoso, evitar que usen la fuerza contra mí. Sin embargo, proseguía Lutero, aunque no esté en condiciones de hacerlo, quiero arrostrar solo el peligro. Pese a lo que crean los tomistas, espero saber defender bien lo que me he propuesto defender, para mayor gloria de Cristo y a sus órdenes. La perspectiva de martirio acercó a Lutero más a Dios, dotándole de un halo espiritual que actuaba como un trinquete emocional que le impulsaba hacia la iconoclastia. Cada nuevo argumento le dejaba más aislado y eufórico. Cada nuevo paso que daba en su teología conllevaba una enorme carga emocional, porque era literalmente un asunto de vida o muerte en el que seguía los pasos de Cristo hacia el martirio. Para entonces se produjeron cambios en la política imperial. En enero de 1519 murió el emperador Maximiliano I, y en los 6 meses siguientes 2 candidatos rivales compartieron por la sucesión imperial: Francisco I de Francia y Carlos I de España. El Papa León X decidió no apoyar a ninguno de los dos, pues temía que, si uno de ellos adquiría demasiado poder, acabaría planteando problemas a los papas. El pontífice consideró la posibilidad de dar su apoyo a Federico el Sabio como candidato alternativo. Incluso llegó a otorgarle la cotizada Rosa de Oro, un singular símbolo de favor papal. Estas intrincadas de la política imperial mantuvieron a Lutero a salvo hasta la primera mitad de 1519. Mientras mandaron a otro nuncio, esta vez se trataba de Karl von Miltitz, un cortesano mucho menos inteligente que Cayetano, que intentó engatusar a Lutero para que se retractara. Las consecuencias del encuentro de Augsburgo quedaron registradas en la correspondencia entre Lutero, Cayetano, Spalatin y Federico, y el conflicto con el papado se volvió a representar, esta vez como una farsa. Lutero estaba molesto con el italiano, a quien derrotaba rápidamente con sus argumentos. No se fiaba tampoco de sus alardes de amistad. Le apenó el beso de Miltitz, un beso de Judas, como escribiera un amigo, tras estimar que había derrotado a Cayetano y con el lector de su parte. Lutero parecía por el momento inmune a los ataques. Voz Evangélica de América, Radio BEA.